que todo, Señor, sea para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Buenos días. Esta mañana seguimos nuestro camino por el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, a partir del versículo 27. Como hemos repetido ya en la escuela dominical, y como repetimos cada semana casi, el autor de este libro, el pastor Juan, hace claro en el versículo 31 del capítulo 20 que su motivo principal en escribirlo es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan quiere que nosotros, al abrir este libro y leer todo lo que ha escrito, que lleguemos a la conclusión inescapable de que Jesús en verdad es el Rey elegido de Dios, y que lo recibamos como tal, y que tengamos vida eterna. Y a este fin, Juan ha pasado los primeros 11 capítulos contándonos del ministerio público de Jesús. Los teólogos llaman esta primera sección, los primeros 11 capítulos, el libro de las señales, porque está organizado alrededor de 7 de sus señales milagrosas que demuestran quién es y a qué ha venido al mundo. La segunda parte se llama el libro de la gloria. En esta parte Juan dedica los últimos 9 capítulos al momento de su gloria en la cruz. La última cena con sus discípulos, su enseñanza final y especial e íntima para ellos, y su muerte y resurrección para nosotros. Así que capítulo 12, en que estamos hoy, es una transición entre el libro de las señales y el libro de la gloria, el puente entre su ministerio público y sus últimas horas íntimas con sus apóstoles. En este capítulo, Jesús hace sus últimos comentarios públicos a la multitud en Jerusalén, antes de pasar la cena pascual con sus apóstoles. Vamos a leer en Juan 12, a partir de 27. Jesús dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí, que había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue, y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria,
y habló acerca de él. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Cuando yo tenía 16 años y estaba en el instituto, tomé una clase sobre la historia del arte. Estudiamos las diferentes épocas en la historia del arte y los artistas famosos de cada siglo, los estilos y los elementos de cada estilo de arte a lo largo de la historia. Y recuerdo que una vez hicimos un examen. El profe encendió un proyector y nos enseñó en la pantalla una obra de arte. Y nos dijo: fijaos en esta obra, tenéis 3 minutos o algo así, para mirarlo bien. Y después voy a apagar el proyector y luego repartir los exámenes. Y tuvimos que aprovechar el tiempo en el que el proyector estaba encendido. No sabíamos cuáles serían las preguntas, pero lo que era cierto es que no podríamos navegar la situación con éxito aparte de fijarnos bien en la pantalla, en la cuadra que estaba. Y si no le hubiéramos prestado atención, estaríamos completamente perdidos a la hora del examen. Tuvimos que aprovechar el tiempo limitado en el que la luz del proyector estaba encendida. El tema clave de este capítulo es parecido. Con la muerte inminente de Jesús, la luz se irá pronto. Dice en el versículo 35, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. El tiempo para señales y advertencias en el ministerio de Jesús está llegando a su fin. La muerte y la gloria le esperan. La oportunidad de conocer a Él y ver sus señales y escuchar su mensaje y formular una opinión, ese tiempo está acabando. El sol se está poniendo y la luz se queda solo por un poco de tiempo más. Aprovéchala mientras puedes. Este es el mensaje claro de Jesús a la multitud a que habla. Y también, en la misma línea, es el mensaje del autor Juan para nosotros los que leemos su libro. Entre tanto que tenemos luz, creed en la luz. El apóstol sabe que sin su testimonio sobre la identidad y mensaje de Jesucristo, todos estaremos perdidos. Y ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo nos queda para creer en la luz. La meta de este pasaje es la misma que la meta del libro entero, para que creamos en la luz y tengamos vida eterna en Él. Teniendo en cuenta esta meta, Juan quiere ayudar a sus lectores. Y en nuestro texto de hoy trata un par de obstáculos que él sabe que detienen a mucha gente cuando piensan en poner su fe en Cristo. Son dos
objeciones comunes y significativas que los primeros cristianos tenían que encarar si tomaban en serio a Jesús y su mensaje. Y Juan nos guía a tratar estas cosas a la luz de Cristo, para que no tropecemos con ellas. Como Cristo dice en el versículo 35, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan quiere que sepamos a dónde va el camino. El primer obstáculo, la primera objeción que surge es, si Jesús realmente es el Rey del mundo, ¿por qué no está reinando ahora? Por supuesto, un problema con esta pregunta es que la pregunta asume que Jesús no está reinando, ¿verdad? Y podemos decir que de hecho está reinando, pero de momento su reinado es espiritual. Como luego en este evangelio, Jesús le dirá a Pilato, mi reino no es de este mundo. Pero esta respuesta, aunque es fácil y verdadera, realmente no satisface la raíz de la pregunta. Y por eso Jesús no les da esta respuesta en este texto de hoy. Miremos el versículo 31. Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Está proclamando su inminente ascenso al poder, su victoria sobre los poderes impíos del mundo y su victoria sobre Satanás. Está declarando su identidad como el Mesías, el Rey eterno y triunfal sobre toda la tierra. Pero mira lo que dice después, en 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. En aquel ámbito, la frase ser levantado era una manera conocida de expresar ser ejecutado, ser matado. Hablaba de la crucifixión. La multitud reconoce que Jesús está anunciando su muerte. Y esto les confunde muchísimo. Responden en 34. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Es como, acabas de decir que eres el Mesías, eres el Hijo del Hombre, y eres el Rey prometido en las Escrituras que va a derrotar a los enemigos de Dios y reinar para siempre sobre su pueblo. Entonces, ¿qué tipo de Mesías puedes ser si vas a morir? Pues, intelectualmente, teológicamente, es una buena pregunta. Es una pregunta necesaria. Porque si no tuviéramos una respuesta a esta pregunta, tendríamos que descartar a Jesús como un falso profeta por no cumplir la palabra de Dios. Pero hay una respuesta bastante obvia, que Jesús va a resucitar y luego reinar y permanecer para siempre. Como ya hemos leído anteriormente en Juan, su muerte sacrificial por su pueblo es el camino para llegar al trono de la gloria. Pero lo que es curioso es que en este pasaje, en esta conversación hoy, Jesús elige no contestar esta pregunta en este momento. Más bien dice en 35, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Como ves, Jesús no contesta su buena pregunta teológica, ¿verdad? Solo insiste que les está diciendo la verdad de Dios y tendrá que apañarse con su palabra y confiar en Él. Prefiere preservar el factor de misterio. ¿Para qué? Para invitarles a confiar en Él
y exponer sus corazones. Es una cosa saber información sobre de Dios y las Escrituras y estar interesado en el tema de Jesús, pero es otra cosa entregarle tu corazón. Esta gente tiene buena teología, no entiende todo, pero tiene bastante conocimiento de la sana doctrina, de las profecías. Lo que le falta es la fe. Dice en 37 que a pesar de todo, ellos no creían en Él. La fe depende del conocimiento de cierta información. ¿Quién es Cristo y a qué ha venido al mundo? Pero la fe no es simplemente este conocimiento. La palabra fe que leemos en el Nuevo Testamento significa lealtad y confianza. La información proclamada en el Evangelio no nos vale para nada si no respondemos a esa información poniendo nuestra lealtad y confianza en Él. Una pregunta muy importante en España es, ¿de qué equipo eres? Y cuando le preguntas a alguien, ¿de qué equipo eres? Y te responde, pues, Real Madrid. Esa persona no está diciendo simplemente que sabe mucha información sobre Real Madrid, que sabe dónde juega sus partidos, que sabe cómo se ven los uniformes, que quién es el entrenador, que sabe todos los nombres de los jugadores. Una persona puede ser de Atleti o de Barça, pero todavía saber todas estas cosas, ¿verdad? Pues puedes saber mucha información sobre la Biblia y puedes saber más que todos los demás sobre la teología, sin que te sirva para nada. Lo único que importa es de qué equipo eres. Jesús invita a sus oyentes a darle su lealtad y confianza. En el versículo 36. Creed en la luz para que seáis hijos de luz. Aunque no entienden todo lo que va a pasar, ni por qué, aunque los detalles les sorprenden y confunden, les invita a confiar en su palabra, porque Él es la luz verdadera de Dios. La fe no es una creencia injustificada, sin razones. Muchas personas creen que la fe es así, que los cristianos creemos en Dios sin evidencia o lógica, porque nos gusta imaginar que haya un poder superior en la más allá. A los ateos les gusta pensar que somos así, que la fe es así, porque ellos no quieren que haya razones sólidas para creer en Dios. En realidad, en el cristianismo, como en cualquier otra área de la vida, tenemos fe en algo o en alguien cuando vemos que merece nuestra lealtad y confianza. ¿Por qué decides comprar esa marca de coche? ¿Cómo eliges a quién votar? ¿Por qué has contratado a ese gestor para hacer tus impuestos? Pues cuando tenemos fe en Jesucristo es que reconocemos que hay razones suficientes para confiar en Él. Incluso confiar en Él con respecto a las otras cosas que no sabemos y no entendemos. Considera la situación en la que Jesús tiene esta conversación con la multitud. Jesús ya ha hecho tantas señales espectaculares que hasta los fariseos que procuran matarlo no pueden negar su poder. Ha levantado a Lázaro de la muerte. Y literalmente hace unos minutos, esa gente ha escuchado una voz del cielo, como trueno, hablando a Jesús. No es que les falten razones para confiar en la palabra de Jesús. Aunque no saben cómo va a salir que el Mesías muera y todavía reina para siempre, saben bastante para confiar en Él. Hay bastantes razones para confiar. Por eso, no les explica todo, solo les dirige hacia sí mismo. Él es la luz y quiere que aprovechen que está aquí. Y les avisa para que confíen y no sorprendan ni tropiezan
cuando muera. Pues esta conversación tiene lugar antes de la cruz y la resurrección. Pero Juan ha escrito este libro después de que todas estas cosas pasaron. Así que el desafío para sus primeros lectores y para nosotros, sus lectores hoy en día, no es igual al obstáculo de la multitud con que Jesús hablaba. Para nosotros, leyendo el Evangelio, el problema no es la muerte del Mesías. El problema es su ausencia actual. A diferencia de ellos, ahora sabemos que el Cristo tuvo que morir por nuestros pecados y luego resucitó y ascendió para sentar en el trono a la diestra de su Padre. Sabemos que la profecía de su reino eterno ha empezado a cumplirse por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en su iglesia, y también sabemos que esta profecía se va a cumplir de manera completa cuando Él regrese a la tierra y resucite a todos los creyentes muertos. Sabemos todo esto. El reto para nosotros no es que no entendamos teológicamente por qué el Mesías murió. Nuestro reto es vivir con la experiencia de que aunque nuestro Señor resucitado reina a la diestra de su Padre, a veces no nos parece que esté reinando. Aunque está reinando, muchas veces no podemos percibir ni sentir esta realidad. Pero percibimos y sentimos la realidad de los poderes de este mundo, de las cosas de este mundo, la influencia del pecado, las dificultades de la vida en un mundo caído. Un mundo supuestamente sobre el que Jesús es soberano, en el que puede ser difícil creer que Jesús está obrando. Y a veces luchamos con dudas y necesitamos la ayuda del Espíritu y de su palabra para animarnos y sostener nuestra confianza. De hecho, ya que este capítulo marca una transición en el libro de Juan, un enfoque mayor de la segunda parte del Evangelio de Juan, se trata específicamente de esto, de la enseñanza íntima de Jesús para sus discípulos, para prepararlos para los tiempos oscuros de su ausencia. Les promete el apoyo del Espíritu Santo, les asegura que les ama como el Padre le ama a Él, y les anima a andar juntos en la unidad. Los primeros lectores del Evangelio de Juan conocían bien la objeción. ¿Cómo Jesús puede ser el ungido de Dios, si murió y no ha permanecido según dicen las Escrituras? Tenían que defender la fe en dos frentes. Por un lado, los judíos argumentaban que Jesús era un falso profeta porque no había establecido su reino en la tierra, y que era ofensivo que los cristianos alabaron a un herético ejecutado. Por el otro lado, los gentiles, los que no eran judíos, se burlaban. Vuestro Dios es ese criminal que crucificaron y decís que ahora está vivo, pero es que no le podemos ver porque está en el cielo. Como Pablo describe en 1 Corintios, capítulo 1, 23 y 24, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero hoy en día no habitamos en un ambiente de judíos religiosos que nos preguntan ¿qué tipo de Mesías muere y se va al cielo? ¿Qué tipo de rey no reina? Nuestra lucha suele ser con la pregunta ¿qué tipo de Dios deja que esto pase en el mundo y en mi vida? Si Cristo está sentado en el trono celestial, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué la trata de mujeres? ¿Por qué no he conseguido trabajo? ¿Por qué mi hermana tiene cáncer? ¿Por qué ninguno de mis hijos cree en el Señor?
Es decir, si Jesús realmente es el Rey del mundo, ¿por qué parece que está descuidando su mundo y su reino? Pensamientos y preguntas así son muy comunes. Y la mayoría del tiempo, o tú o alguien que conoces está pasando dificultades que invitan este tipo de dudas. Y tal como en este pasaje, en Juan 12, Jesús no contesta todas nuestras preguntas directamente. ¿Qué hace? Nos invita a confiar en Él, a pesar de las tinieblas que nos rodean. Aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz. La gente en Jerusalén durante esa última semana, antes de su muerte, tenía la oportunidad de evaluar y creer en Jesús mientras estaba. Nosotros también tenemos la oportunidad de ver su luz en su palabra y confiar en Él mientras vivamos. Cada uno tiene que aprovechar esa oportunidad. Luego Jesús le dirá a sus discípulos en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. La vida estará llena de dificultades si eres cristiano o no. Pero si tenemos a Jesús, tenemos en quien confiar. Podemos tener paz, tenemos esperanza porque sabemos que la noche terminará. Él no está sorprendido ni abrumado por los tiempos oscuros y nos ha avisado antemano, según el versículo 35, para que no os sorprendan las tinieblas, para que sepamos a dónde vamos. A diferencia de los que no conocen a Cristo, tenemos una luz para ver la salida del túnel de tiempos oscuros. No sabemos por qué el camino nos lleva por las circunstancias que tenemos en nuestras vidas, pero sabemos a dónde vamos, porque vamos andando hacia Él. Para los demás, podemos confiar en Él. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y después de invitarles una vez más a creer en Él y confiar en Él, Jesús se va. El versículo 37 dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Este acto de ocultarse es un acto que en sí misma es una advertencia que prefigura su salida de la tierra. Se va a ir. Y prefigura lo urgente que es la necesidad de prestarle atención mientras podamos. Pero a pesar de todas sus señales y autorrevelación, la mayoría del pueblo de Israel lo rechaza. No le cree. En la siguiente sección del capítulo, Juan hace una pausa en su recuento y considera conveniente darnos un comentario teológico sobre el otro obstáculo a que sus lectores se enfrentan. El segundo obstáculo, el segundo desafío es esto. Si Jesús es el Rey prometido de Israel, a que el pueblo está esperando, ¿por qué la mayoría del pueblo lo rechaza? Si realmente viene de Dios a los judíos, ¿por qué ni siquiera los judíos creen en Él? Los seres humanos, seamos introvertidos o extrovertidos, somos criaturas sociales y la presión del consenso colectivo es poderosa. No es malo, pero no siempre es bueno. Tendemos a sentirnos más seguros cuanto más somos y más aceptados en un grupo grande. Me imagino que para los primeros creyentes no judíos surgía la duda, pues a lo mejor los judíos saben mejor que yo sus propias escrituras y profecías. ¿Es que ellos ven que Jesús no cumple con los requisitos?
qué está pasando. Además, en situaciones desconocidas tendemos a retirarnos al lado popular. Pensamos que, aun si estamos equivocados, no saldrá un desastre total porque es más difícil para nosotros imaginar que las consecuencias muy graves afecten a un grupo tan largo. Nos sentimos seguros con cuanto más somos. Bueno, esa lógica es muy equivocada. Es muy peligrosa en cuestiones espirituales. No podemos escondernos de Dios entre la anonimidad de una multitud. Todo el mundo tendrá su momento, su encuentro individual con el juez. Consciente de estas dudas, Juan decide que es conveniente comentar por qué no es un mal indicio que la mayoría de los judíos rechacen a Jesús. En la realidad, el rechazo de su pueblo es un aspecto de la profecía de Isaías sobre el verdadero Mesías. Juan explica en 38 que no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Y aquí cita Isaías capítulo 53, versículo 1, que es una parte de una de las profecías más famosas sobre el Mesías. Aunque Juan solo repite el versículo 1 en su libro, tiene en mente todo este pasaje de Isaías 53. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondemos de él el rostro, desechará y despreciará y va a sufrir. No, y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Sí, el Mesías se va desechará y vamos a despreciarlo. También este pasaje explique por qué es necesario que el Mesías muera antes de entrar en su gloria, que tiene que ser el sacrificio por los pecadores de su pueblo. Es rechazado por su pueblo para hacerse el sacrificio por nuestro pecado. Sigue Isaías 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por esta profecía solo, sin tener en cuenta a ninguna otra, es evidente que tanto la muerte de Cristo como su rechazo cumplen perfectamente con la palabra de Dios. Pero la tragedia del pueblo de Israel es que no tenían oídos para escuchar la palabra de Dios. Para ilustrar esto, en el versículo 40, Juan cita otro texto de Isaías, 6:10. Y como la cita anterior, tiene en mente toda esta escena de Isaías. En este texto, Isaías describe una visión que ha tenido del salón del trono celestial, en el que el Santo Dios Todopoderoso lo llama y lo manda como mensajero al pueblo de Israel. Y Dios le dice a Isaías que cuando predique el mensaje, no le van a hacer caso. Solo se van a desensibilizar a la palabra de Dios y no van a arrepentirse. Dice Isaías 6:10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos
para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Imagínate lo frustrante y atormentador que ese trabajo sería para Isaías. Ha visto una revelación asombrosa de Dios en su trono, rodeado por ángeles cantando: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías se da cuenta de lo digno que es Dios y lo pecador que es él mismo y que es el pueblo. Y Dios lo manda con el mensaje de la gracia que el pueblo necesita. Pero el pueblo rechaza todo esto. Isaías tiene que pasar el resto de los años de su carrera como profeta dando su testimonio apasionado de la gloria y gracia de Dios y mirando que este testimonio rebota con los corazones endurecidos del pueblo. Qué frustrado estaría, qué aislado se sentiría, qué desanimado. Juan cita ese texto para enseñarnos que lo que le pasó a Isaías está volviendo a pasar con Jesús. Juan sabe que será nuestra experiencia también y quiere fortalecernos. Hemos visto la gloria de Jesucristo en su Evangelio, pero luego la gente que nos rodea, la mayoría, lo rechaza. No es un error nuestro ni una razón para dudar al Señor, pero la experiencia, tal como para Isaías, puede ser frustrante y atormentador. Vamos a sentirnos aislados. Tenemos la comunión preciosa de los hermanos, pero al mismo tiempo hay soledad en la vida cristiana. No es fácil estar entre los pocos que creen en Jesús. No es fácil vivir tu vida de una manera distinta, tomar decisiones de una manera distinta, perseguir metas muy distintas, porque sirves al Señor. Y es posible que nos entren dudas. ¿Soy el único cristiano en mi empresa? ¿Realmente creo que yo tengo la verdad y toda esta gente está equivocado? ¿Es que soy un tonto por todavía creer en estas cosas de la religión? ¿Ellos saben algo que yo no sé? ¿Soy loco? ¿Me estoy engañando a mí mismo? La presión de nuestro entorno es constante. ¿Y qué es lo que nos sostiene en esta soledad? ¿Cómo permanecemos firmes en un mundo que va en otro sentido? Mira el versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Otra vez vemos un ejemplo de que solamente creer información sobre Jesús no constituye la fe. Si una persona no responde a esa información con su lealtad y confianza. Para esta gente, Juan tiene una denuncia bastante fuerte en 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cómo permanecemos firmes cuando nos sentimos aislados en un mundo adicto a la gloria de los hombres? En un mundo adicto a la aprobación de la sociedad, a la aprobación de los demás, a la opinión de la gente que podemos ver. Otra vez, la solución es que fijemos nuestros ojos en Jesús. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Mira a Jesús, su Hijo unigénito, la luz verdadera que representa el Padre. Dice en el versículo 44, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Fijémonos en Él y su gloria para que no seamos atraídos por la gloria inferior
de esta sociedad, para que no seamos atraídos de la aprobación y opiniones de la gente que nos rodea. Queremos oír que Dios nos diga, bien hecho, siervo fiel y bueno, ¿verdad? Mucha gente va a escuchar la voz del mundo, decir, bien hecho, siervo bueno y fiel. Entra en la angustia de tu Señor. No queremos esto. No trabajamos por eso. ¿De qué equipo somos? Fijémonos nuestros ojos en Él. Y también conlleva una advertencia muy grave. 47 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Esta vez, en su primera venida a la tierra, Jesús no ha venido a juzgar inmediatamente a los que no creen en Él. Ha venido a anunciar la salvación y ganar esa salvación en la cruz. Pero dice en 48, la palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es decir, en el día postrero, cuando Cristo vuelva por segunda vez, vas a ser juzgado según cómo respondas ahora a la invitación que Jesucristo te ha dado cuando estaba en la tierra. Aún queda tiempo para responder a esa luz, para decidir dónde está tu lealtad, para concretar tu respuesta a la invitación que Jesús te da. ¿De qué equipo eres? Creer en la luz. No te detengas más. Aprovecha la luz mientras puedes. Cristo es el que reina sobre todo el universo y podemos confiar en Él, aun cuando nos parece que no está reinando, aun cuando parece ausente de nuestras vidas, aun cuando no percibimos lo que está haciendo con su mano soberana, aunque no entendamos por qué está dejando que nos pasen estas cosas, estas dificultades. Podemos confiar en Él incluso cuando nos parece que somos los únicos siguiéndoles. Cuando nos sentimos aislados, frustrados, abrumados, desesperados. Cristo es la luz. Y si ponemos nuestros ojos en Él, nos llevará sin perdernos por toda la incertidumbre, todas las dudas, lo aislados y agotamientos que sentimos, y nos llevará sin perdernos, sano y salvos, a nuestro hogar con Él. Aprovecha la luz. Que el Señor bendiga su palabra.